Mientras dejamos que se cocine la mini saga de la muerte y resurrección de 4chan, aprovechemos para retomar en el canal uno de sus modos historias principales, los Fluffies. Esta vez haciéndonos eco de una pregunta fundamental y es el por qué generan tanto odio. Y no nos referimos a los humanos del Fluffiverso que tienen motivos de sobra como para odiar a estos bichos molestos que destruyen la economía, cagan en todas partes y se ponen cancheritos si le das algo de atención, sino el por qué generan odio en personas de nuestra realidad. Como por ejemplo el comentario del amigo René García en una de las tantas historias Fluffy del canal. Comentario que me inspiró a este video, y que va de justamente eso, el ver a un Fluffy e inmediatamente disfrutar que le hagan una maldad. En este video buscando respuestas vamos a ver qué onda algunas comunidades gringas, ya sea de los Fluffies o de My Little Pony, y hasta la opinión de la IA. Aunque el platillo principal serán los testimonios de los creadores de contenido Fluffy en la comunidad en español, para entender qué fue lo que les atrajo de estas criaturas tan odiosas pero adictivas a la vez. Y para esto le agradezco profundamente al amigo Yoguga, que como siempre viene dando una mano en los videos spin-off de Fluffiverso de que Ultra Davis trajo la idea ya por el lejano año 2023. Dicho sea de paso, voy a irme echando la teoría con mil animaciones que Yoguga hace de los Fluffies para no aburrirlos con tanto bla bla. Por último, los Fluffies me dan risa en un sentido no esencial cuando lo destruyen, pero no les guardo el odio visceral que le tengo por ejemplo a los maniquís o al emoji ese de mierda que te señala con el dedo. Ese sí me saca lo peor de adentro. Como sea, la publicación que inaugura el video es esta de Quora que dice lo siguiente. Encontré a mi hija de 4 años viendo videos de algo llamado Fluffy Ponies en YouTube Kids. ¿Qué son estos videos? ¿Como padre debo preocuparme? Y más allá de lo gracioso que es cuando animaciones turbinas saltan a YouTube Kids y traumatizan nenazos, quería traer esta publicación porque creo que estamos ante la elegida de las profecías para que en el futuro reemplace al general Tablos cuando éste se jubile y tenga que pasar la antorcha de la esencia. Además de que bueno, la curiosidad de qué carajos le pasó por la cabeza a una pibita de esa edad al ver a los Fluffies tirados a una trituradora. Nuestros trayectos siguen en subreddit de la iglesia de Mineta, de un grupo de fanáticos del personaje de Minoru Mineta de My Hero Academia, que suelen buscar personajes de otros universos que sean complejos a nivel psicológico y reflexionar si su dios Mineta les perdonaría la vida o lo rechazaría. En este caso se propuso a los Fluffy Ponies, siendo la excusa ideal su publicación para leer la lista de contras que personas ajenas al fandom Fluffy le ponen a estos bichos por lo que conocen por ver sus memes en internet o haberse topado con algún que otro cómic. De paso, como el autor de la publicación habla muy brevemente de su lore y origen, me sirve para el que sea nuevo en el canal y le dé pereza ver los otros videos para más contexto. Recientemente conocí a esta criatura llamada Fluffy Ponies y me puse a pensar si Mineta los comprendería o si los despreciaría con todo su ser. Para que no lo sepa, los Fluffy Pony fueron creados hace muchísimos años en 4chan, casi en paralelo a la creación de la categoría de My Little Pony en la misma página, obviamente como una forma de molestar a los bronies, haciéndolos atestiguar como sus criaturas favoritas se convertían en bichos asquerosos que eran sometidos a toda clase de dolor físico. En el lore de Fluffiverso, los Fluffies conviven en una realidad muy parecida a la nuestra, donde Hasbro, notando la popularidad de su serie animada My Little Pony, decidió crear una nueva tanda de juguetes, que terminarían siendo juguetes vivos, por así decirle. Así fue como la rama secreta de Hasbro, llamado Hasbio, usó biotecnología mezclada con el ADN de toda clase de animal de diseño bonito, para crear a estos prototipos que al ser pruebas iniciales nacieron con toda clase de fallo y deformidad. Pero antes de poder perfeccionarlos, PETA decidió irrumpir las instalaciones, logrando que los Fluffy Ponies huyeran de Hasbio, siendo el principal problema que los Fluffies se reproducen con muchísima facilidad y este puñado de Fluffy prófugos terminaron generando hordas de cientos de miles de Fluffy desperdigados a lo largo de Estados Unidos como si fuesen una plaga. Esto es lo que creo que son las peores características de un Fluffy. Se la pasan defecando porque sufren de colon irritable. Como fueron programados para ser adorables, tienen una mejor inteligencia emocional que inteligencia racional. Pueden comportarse y hablar como niñatos. No tienen instinto de supervivencia. Por ejemplo, si un Fluffy se rompe una pata, buscará afecto a otro Fluffy creyendo que el cariño y el amor harán que su dolor desaparezca rápidamente. Cuando la madre Fluffy tiene cría, suele elegir a un mejor bebé que es a quien alimentará y le dará más afecto, dejando el resto de sus crías a su suerte. Algunos Fluffys desarrollan el síndrome de bebé sensible, donde los potros sobreprotegidos deciden seguir comportándose como un bebé incluso cuando son Fluffys adultos. Si están en una situación peligrosa, las madres Fluffy pueden sacrificar a sus hijos en pos de salvar su propio pellejo. Algunos Fluffys son del tipo Smarty o inteligentitos, siendo criaturas insoportables y egocéntricas que maltratan a todo humano que les preste un poco de atención. Los Fluffys son malcriados y si no le das lo que te piden, usan algo llamado popos de perdón, donde intentarán cagarte literalmente como venganza. Y por último, ante la menor sospecha de que recibirán un castigo físico, comenzarán a llorar, gritar y a orinarse y defecarse encima.
O recuerdo los Fluffy Ponies y sus categorías como los Hackboxers o Torture Box. Creo que Mineta tendría un dilema sobre si aceptarlos o no, sobre todo por lo más controversial que tienen los Fluffy Ponies y es hacerle cierta clase de cosas a sus propias crías. Lo que sí creo es que Mineta odiaría a los Smarty. Nuestro señor Mineta jamás dañaría a un Fluffy inocente. Yo creo que los aceptaría y buscaría reubicarlos en hogares de humanos que genuinamente busquen adoptar a un Fluffy y no hacerle daño en un sentido retorcido. En una publicación del año pasado, en el subreddit de My Little Pony, un brony descubrió todo el lore en YouTube y preguntaba qué carajo pasaba con el fandom Fluffy y si debían unirse a los bronies para denunciar este contenido. Respuesta de Firu Hawk: bro, esas cosas son antigüedades de internet y todos los odian. Yo la verdad no sé por qué a la gente le gusta ser cruel con los Fluffies. Te recomiendo el canal de Fluffy Fluff, que enseña la forma en que yo como brony creo que los Fluffies deberían ser tratados, en un modo tierno e inocente. En mi opinión, los Fluffy Ponies son como una versión retorcida de Mi Pequeño Pony Conoce a Happy Tree Friends. También creo que los Fluffies pueden haber nacido como una especie de parodia a la controversia que hubo con el show y la salud mental cuando ocurrió todo lo relacionado a Derpy Hoops en el canon. Básicamente, los Fluffy Ponies forman parte de todo un subgénero de internet, que se enfoca en criaturas dulces e inocentes y con un posible retraso mental que son expuestas a situaciones sumamente dolorosas para que su público sacie su retorcido sentido del humor. Veamos ahora qué tienen que decir al respecto los bronies alfa de internet, digamos o sea, lo de los foros Friendship y Magic Fiction, uno de los más importantes en el ámbito angloparlante. Publicación del 20 de mayo del año 2013. ¿Por qué hay tanto odio hacia los Fluffy Ponies? La respuesta de este brony puede ser chocante para los que sean del fandom Fluffy, pero tenía que traerla porque necesitábamos una fuerza opuesta en este guión, y de paso porque abre el debate y siempre es divertido ver discusiones y papeadas en internet, como las que se armaron en la caja de comentarios del primer video Fluffy del canal. Algunas personas odian a los Fluffy Ponies con motivos desconocidos. Aparte de ellos, les gusta ver imágenes de humanos haciéndole cosa contra su voluntad a los Fluffies, lo que demuestra que esas personas son lo que empieza con Z. A otros les gusta ver Fluffies torturados o ejecutados, que prueba que tienen tendencias homicidas, y muchos de ellos adoran ver o generar imágenes de potros Fluffies a los que también se le hacen cosas, lo que demuestra que tienen tendencia a lo que empieza con P. Si tú odias a los Fluffies, ignora a los Fluffies. Tú dices que los Fluffy Ponies son errores, crímenes contra la naturaleza, un insulto a My Little Pony y que solo merecen lo peor. Eso es basura. Los Fluffies son inocentes y no le hicieron nada al fandom de Mi Pequeño Pony. Los Fluffies solo comparten algunos rasgos físicos de los ponies, pero no tienen nada que ver con nuestra comunidad. Así que si eres de Fluffy Bolu, una de las páginas más importantes de lore Fluffy, vete al carajo, pervertido. Bueno, en realidad este brony que la revive dice algo peor, pero ya saben, YouTube. Veamos qué onda con otro foro brony, mylittleponyforums.com, donde el autor de esta publicación recién conocía lore Fluffy y se preguntaba por qué se metían los Fluffies a situaciones tan dolorosas y retorcidas. Este brony propone la versión con esencia de la regla 34, diciendo que en internet, por ley, toda cosa bonita que exista en internet, parte de su fandom o haters de estos, van a generarle su contraparte con diseño o trasfondo oscuro. Incluso postula a esta regla como la regla 622, en honor a Mike Sir Mike 622. El creador de Flufflepuff. Entre los bronies o Pegasus Sisters que le tienen pena a los Fluffies, un brony teoriza una posible respuesta al hate que reciben estos bichos. Posiblemente se deba a la naturaleza humana. Por definición, los humanos somos naturalmente sádicos. No digo que todos lo sean, pero sí la humanidad tiene un largo historial relacionado a la crueldad y la tortura. Y ahora, en épocas modernas, el arte es una forma de expresar este sadismo reprimido. Nota mía como Salvador, además del arte incluiría cosas como doxear o hacerle la vida imposible a los lolcows de internet como ejemplo del sadismo contemporáneo. Y hablando de cosas contemporáneas de internet y siendo el tema principal de este canal, le veo cierto paralelismo a los bots con los Fluffy Ponies. No por sus coincidencias en el ámbito tecnológico o las dudas en el Fluffyverso o nuestra realidad de si son seres sentientes, sino que como tanto bots de roleo, así como los Fluffies, para los que no creen que son sentientes, son lo más parecido a un ser vivo, o mejor dicho lo que mejor actúa de ser vivo, que la gente puede usar para liberar toda fantasía oscura o retorcida sin sufrir las consecuencias legales por esto. Parte del comentario de este brony cree que no es tanto cosas como el sadismo o gente perturbada, sino que simplemente los Fluffies tuvieron su auge entre los años 2012 y 2014, donde había mucha vibra ecchi en internet, y los Fluffies fueron una broma que fue demasiado lejos y que parte de su comunidad busca exprimir al máximo esa broma, haciéndose pasar como gente perturbada, buscando ese efecto de shock en quien lea o vea su contenido. Nota mía como Salvador, para mí va más de usar a los Fluffies como vehículo o forma narrativa de estos autores de explorar no solo sus propios traumas, sino también tópicos bastante oscuros pero que existen en el ser humano, con la pizca extra que da la inocencia a los Fluffies, no solo por su diseño, sino por cómo pueden servir de avatares para representar la inocencia en general.
pero ya veremos en un rato el testimonio de estos mismos autores fluffy de nuestra lengua materna. Ah, y justamente este comentario apunta a ese lado, de usar a los fluffy como algo catártico. Y de paso aporta un dato a los orígenes del fandom fluffy que ojalá algún historiador fluffy pueda confirmar si es canon, y va de que en los primeros días del nacimiento de la comunidad fluffy en 4chan y otras webs, había muchos autores fluffy que eran veteranos de guerra, oficiales de policía o víctimas de violencia familiar, que creaban historias fluffy como forma de lidiar con los traumas que habían soportado en el pasado. En temporada de invierno, los fluffies suelen dejar atrás a los fluffies malheridos y a los almohadizados. El líder de la manada suele reunir a los fluffies capaces de moverse para avanzar en grupo y asegurar su supervivencia, dando prioridad a las hembras y a las crías. Cuando el fluffy almohada queda solo, suele entrar en pánico al saber que, o podrá sobrevivir solo, más cuando cae la noche y la oscuridad le impide ver cualquier depredador potencial. Después hay muchísimos testimonios, lloriqueo bronis o análisis recontra profundos que están mezclados con más llantos, así que voy a resumirles todo ese material en distintos puntos cortos para no hacer el video muy aburrido antes de saltar a los testimonios finales. El punto 1 va de que no soy o los fluffies, sino cierta curiosidad morbosa en el torture porn, que son sus historias. Ya saben, ese género los juegos del miedo donde queremos saber los límites de dolor de los personajes o hasta ponernos en esa situación como víctimas, o victimarios. Hasta algunas dudas al estilo de cómo va a quedar ese fluffy si es que sobrevive luego de toda la destrucción a la que su cuerpo y mente fue expuesta. El punto 2 va de que el odio fluffy se produce por nuestro cinismo como especie ante lo inocente. Para explicarlo más sencillo, vean nuestro mundo. Estamos rodeados de un sinfín de desgracias, tragedias o crímenes horrorosos que casi siempre tienen de protagonista al hombre o mujer más bondadoso que vas a conocer en tu vida. Eso nos lleva a que este cinismo nos busca arrastrar a personajes inocentes de la ficción a nuestros escenarios realistas, quizás porque en nuestro subconsciente odiamos que ellos sí puedan ser inocentes y felices. Además de los fluffies pueden pensar en las creepypastas de Pokémon, donde nuestra mente no puede concebir que preadolescentes sean felices viajando solos por rutas y bosques y tenemos que buscarle el lado retorcido. Incluso puede haber algo de celos en subconsciente Chan, porque esta criatura estúpida que se caga encima y no sabe hablar parece más feliz que yo, que siempre me sacaba notas altas en la escuela y ahora estoy atrapado en un trabajo que no me llena y apenas me sirve para llegar a fin de mes. No sé, piénsanlo, la miseria humana es un gran combustible para hacer daño a otros. También de mi propia cosecha añadiría una pizca de desconfianza adquirida por nuestro mundo hacia criaturas inocentes, sobre todo formas no humanas, como los mismos chatbots, que de tanto que nos tratan bien nos ponemos a la defensiva y creemos que detrás de su algoritmo programado para esto, además de robarnos datos, es porque están planeando conquistar el mundo. Siempre tenemos que retorcer lo inocente para que se adapte a lo que creemos es la realidad. El punto 3 no va de odio a los fluffies, sino una simple curiosidad que vi que entre los bronies le guardan respeto y hasta algo de cariño a Marcus Maximus, un gran artista fluffy que muchas veces usamos su arte en vídeos del canal, porque dicen que es de los pocos que sabe mostrar esa faceta dulce de los fluffies, incluso más dulces e inocentes que los ponis de la franquicia original, a veces demasiado enfocados a generarle otra clase de emoción a un brony, no sé si me entienden. El punto 4 va de que el odio a los fluffies en realidad es la curiosidad de que nuestro lado más animal y salvaje se nos da la posibilidad de poder hacer daño o atestiguar cómo se le hace a una criatura totalmente indefensa, porque los fluffies ni patearte o morderte pueden de lo nerfeados que están. El punto 5 va de que el odio que le tenemos es por cómo nos hacen tomar con humor uno de los mayores miedos de la humanidad, que es el miedo a la muerte, porque los fluffies cumplen a rajatabla el concepto de muertes graciosas, que se popularizaron en la cultura pop gracias a franquicias como la de James Bond, donde por ejemplo en una cinta de los años 70 los boomers se cagaron de risa por cómo un villano se inflaba como un globo y reventaba en forma grotesca, esto por la forma en que James Bond le hacía caritas a la cámara. Y nuestra mente rechaza que los fluffies nos generen interés y hasta placer en algo que estamos programados a evitar, mientras que el punto final señala que el odio en realidad es una resistencia a la adicción de dopamina que puede generarnos ver a los fluffies pasar situaciones de mucho dolor, porque una vez el efecto de shock se pasó, somos arrastrados como lectores, dibujantes o guionistas fluffies a buscar situaciones cada vez más extremas que nos hagan volver a sentir esa emoción de sorpresa o placer culposo de que un fluffy pony salte a la hélice de un helicóptero. Gracias podcast de Haditas Moma. Fluffy Popó te ama y ama nidito en árbol con hermanitos. Amo familia mucho.
Nova, mi chat GPT, luego de confirmar que se sabía del lore, ya que en su versión 3.5 me acuerdo que no entendía mucho, me dio una lista de posibles razones a por qué odiamos a un Fluffy, aunque lo enfocó más al lado de por qué nos genera placer odiarlos. Volviendo a usar puntos como recurso narrativo, el primer punto de las teorías de Nova es que gracias a lo exageradas que son las representaciones de un Fluffy, ocurre una desconexión emocional en nosotros como humanos, y viéndolos como criaturas casi alienígenas, sin punto de comparación con un perrito o un gatito, nuestra mente rechaza la idea por ser una criatura nueva y desconocida, y que nuestro lado primate hasta puede ver como potencial amenaza, así que disfrutamos odiarlos y verlos sufrir porque nos alivia saber que es una amenaza que está siendo neutralizada sin ponernos en riesgo. El segundo punto es que los odiamos porque los Fluffies y lo frágil que son reflejan justamente lo frágil que somos nosotros como humanos, y como por más que seas el próximo Newton o Da Vinci, si se cae una maceta de un edificio que pasaste al caminar, te apaga el Windows y chau, pasas a ser un saco de huesos y carne en descomposición. El tercer punto es que los Fluffies son una proyección de poder para nosotros. Los odiamos porque son molestos, necesitados o hasta soberbios, y algunos pueden ver estas características negativas que reflejen a un enemigo de la escuela o el trabajo, a un jefe o profesor que odies o lo que se les ocurra. Solo que a diferencia de tu jefe o profesor, puedes ver a un Fluffy que encarna sus debilidades y pecados ser tirado a una pileta de ácido. Me acuerdo que algo similar pasó con los que son fanáticos de Juego de Tronos y ese chaboncito que era príncipe o no sé qué carajo era, que cuando se murió hasta lo acosaron al actor y le tiraron hate por lo insufrible que era su personaje. Ni idea la verdad, de Juego de Tronos solo me vi el compilado de escenas de actrices sin ropa. Por último y de nuevo como Salvador, hay un tópico que vi que ronda mucho los comentarios que suelen dejarme en video Fluffies y es la pregunta de si quienes disfrutan o quienes crean arte Fluffy son psicópatas en potencia. Esta parte de curiosos que no entienden o rechazan al fenómeno de los Fluffy Ponies, capaz por ver en la inocencia de estos a sus propias mascotas, piensan que ver esta clase de contenido es el equivalente al acertijo de la mujer y el funeral, que es un clásico en internet. En este acertijo se te cuenta que una mujer se encuentra en el funeral de su madre y ve a un hombre que le resulta atractivo y como no puede pedirle su número o su Instagram, a los pocos días mata a su hermana. Y si en tu mente la respuesta es que la mató para volver a ver al hombre en el funeral de su hermana, es porque en teoría tenés tendencias a la psicopatía. Pero después de tanto teorizar y acusar, veamos qué tienen para decirnos estos autores Fluffies sobre cuál fue su manzana del Edén para adentrarse en el lore Fluffy. Hola Salvador, soy yo Guga y hago arte Fluffy cada tanto que puedo. El interés que tuve en el contenido Fluffy al inicio fue por lo relativamente fácil que es dibujar Fluffies. Ya con el tiempo los vi como un medio de crear historias en formato cómic o animaciones. La comunidad la conocí después de la pandemia cuando el contenido Fluffy llegó a una de las comunidades en las que yo estaba. Indagando más en la misma vi como había una variedad enorme de historias, desde Hackbox hasta Views. En lo personal me llamó más la atención el contenido Weirdbox o Moronbox, por lo caricaturesco de las historias y asimismo las plasmo en mis historias. En lo personal no negaré lo fuerte que puede ser para alguien fuera del fandom o que desconozca el contenido del mismo que vea material a Views o más fuerte, pero en lo personal trato de hacer que las historias, un tanto serias que hago, tengan un límite y no sea Views sin sentido. Asimismo tuve la fortuna de hacer amigos que van más allá de la comunidad Fluffy. Aunque mi estilo de dibujo es muy simplón, no negaré la mejora que tuve de que empecé con la comunidad y los consejos que me dieron artistas experimentados, cosa que trato de compartir con los que se inician en este tipo de contenido. Hola Salvador, soy Nameless Account y hacía contenido Fluffy. Llegué a conocer a los Fluffies por simple azar al encontrar un cómic de ellos en la comunidad de Warhammer, y me llamó la atención por el morbo de saber de qué se trataba. Entré al fandom alrededor de 2023 y así fui descubriendo que era todo esto y se me hizo interesante. Tras pasar un tiempo en todo esto comencé a hacer dibujos y tras un tiempo relativamente corto me uní al grupo de artistas más conocidos y realmente me gustó el ambiente y conocí a muchos de los que ahora considero amigos. Puedo entender por qué a personas externas les parecería algo escandaloso todo este tipo de contenido, pero siendo sinceros no muy diferente a Happy Tree Friends. Si bien ahora me considero fuera del fandom por desinterés, ya en el mismo no le negaría la ayuda y algunos consejos para quienes quieran iniciar a crear contenido. Oli, Ubu, me conocen como Mu. También dibujo Fluffies. La forma que me encontré con esta linda comunidad fue por un video. Desde mi perspectiva artística, los Fluffies me parecieron interesantes y divertidos. Por ello, empecé a crear los míos. No es que dibuje mucho tampoco, pero me he dirigido más al lado de la comedia y el Hackbox y muy leve contenido sad y abuse. En fin, hay todo tipo de personas en ese grupo de amantes de burrito de colores. Unos con los que tengo más amistad que con otros, y ya también todo tipo de espectador, unos geniales, otros cute y otros que no saben bien qué hacen aquí, pero en fin. Hola, soy Osomatli. Llevo poco tiempo en esta comunidad, al menos comparado con otros que parecen haber estado aquí desde que el universo era joven. Pero oye, en este corto tiempo le he agarrado cierto cariño. La encontré una noche en que el insomnio me tenía secuestrado,
Estaba viendo cosas de Warhammer 40k, porque nada ayuda más a dormir que escuchar sobre el grimdark futuro de la humanidad, ¿verdad? Y de pronto SAS, un cómic que mezclaba ambos mundos. Fue mi primer encuentro con la comunidad en los tiempos de la gran pandemia del coronavirus. Por morbo y curiosidad me lo devoré entero. Después de eso no toqué nada parecido por un tiempo. No es que el gore me espante, pero tampoco lo que más me gusta ver después de cenar. Pero como todo buen mono inquieto, mi aburrimiento me llevó de nuevo y encontré videos explicando el lore. Y ahí sí, me atraparon. Biojuguetes, problemas sociopolíticos, consecuencias de la bioingeniería. Todo me recordó Jurassic Park, pero con más sangre y menos Jeff Goldblum. Por meses observé de las sombras como un jaguar acechando. Y luego pensé, oye, el dibujo aquí no es tan pulido y mi arte hasta un poco oxidado. ¿Por qué no intento algo? Así que me lancé. Al principio probé con lo más popular, el Abuse Box, pero no me convenció. Después de ver tanto contenido de ese tipo, deja de impactar. Y si la sorpresa se va, la adrenalina también. Así que mejor hice lo que realmente me gustaba, sin expectativas, sin pensar si a alguien le importaría. Pero para mi sorpresa, a la gente que hace videos le gustó mi enfoque en la anatomía fluffy. Ahora recomendaría esta comunidad, no abiertamente, es un lugar raro, con gente aún más rara. Hay gustos cuestionables, fetiches que no quiero ni entender, y una buena dosis de locura. Pero en el fondo la mayoría son buenas personas. Algunos buscan la emoción, otros lo tierno, otros el lore, y otros simplemente disfrutan del absurdo que es todo esto. La última persona pidió mantener su identidad en secreto, acá les va su testimonio. Cuando me topé con este contenido me puse a cuestionar el por qué lo hacían, hasta que cierto grupo de dibujos feos me dio la oportunidad de conocer más. Empecé a dibujar y a hacer mis primeros cómics, hice amigos y les gustaba lo que hacía. Sin embargo, no todo es para siempre. La toxicidad y las constantes críticas hacia algunos de mis amigos me empezaron a desmotivar y dejar de hacer lo que hacía. La división de artistas también me hizo sentir triste hasta que un infeliz fue el último clavo para irme. Algunos miembros retóxicos no creo que ayuden a calmar la situación. Tengo entendido que todos se van por ellos. Intenté de todo para seguir con todo esto, pero ya no pude y simplemente dejaré lo que una vez me devolvió esas ganas de vivir a pesar de lo que es. Ya no vale la pena seguir con todo esto. Simplemente diré, si eres menor es obvio que no debes ver esta clase de contenido. Mejor ya no me involucraré por si las cosas en esta comunidad escalan en algo peor. Gracias por todo, supongo. Y hasta acá con el video de hoy, donde no solo teorizamos sobre el odio fluffy, sino también buscamos entender un poco más sobre su comunidad y el porqué de sus creaciones. Seguramente se habrán dado cuenta que hubo momentos en donde el video no quedaba claro si en lo que va de efectos y razones de odiar se hablaba de los fluffy ponies o de las personas, porque como todo meme de internet, los fluffy ponies son una representación de nosotros mismos. Y ya se saben de memoria los clichés de que el ser humano es la criatura más peligrosa del planeta, o que no hay peor enemigo que uno mismo. Quizás, si por un momento dejamos a un lado nuestro odio o rechazo a los fluffy ponies, podamos aprender gracias a ellos a entendernos mejor. Pero también, y viendo lo retorcido que puede llegar a ser el fluffyverso, a veces es mejor por nuestro bien y el de los demás, que el subconsciente siga reprimiendo a nuestro verdadero ser. Uno que gracias a los fluffy ponies puede darse a conocer y hacerse odiar.